Hola a todos, yo soy Germán y estamos un día más en Rager Coffee. En este caso estamos en otro domingo random. Como ya comentamos ayer y hemos dicho varias veces, nos habéis preguntado mucho sobre los cómics, el mundo del cómic americano, ¿vale? El mundo del cómic del superhéroe. Por dónde empezar, cómo leer, qué series son buenas, qué series son malas. Y han sido tantas preguntas que he decidido de hacer este pequeño vídeo, bueno, pequeño, durará lo que tenga que durar, como suele pasar, en el que explico un poco nociones básicas sobre el cómic americano. El cómic americano es esta cosita de aquí, ¿vale? Son cómics de unas 40-42 páginas, ¿vale? Pequeñitos, que se suelen sacar mensualmente, ¿vale? Producidos en América, ¿vale? Con dibujantes por lo general y un estilo al que se le llama americano. Entonces, en este vídeo voy a explicaros un poco, por así decirlo, lo que es cómic americano 101, ¿vale? Las nociones básicas para empezar en este mundo. En primer lugar, quiero decir, lógicamente, ¿vale? Que esto es mi opinión personal. Vosotros en foros, en blogs, en todo esto tendréis otra serie de datos, otra serie de pautas que son igual de válidas, porque esto no hay una regla escrita que valga para todo, ¿vale? Sino que simplemente cada uno tiene su punto de vista y todos son igual de válidos. Pero yo voy a decir a mi punto de vista cómo adentrarse en este mundo y de qué manera puede ser la más interesante. En primer lugar, leer cómic americano es algo muy complejo, ¿vale? Puede parecer una tontería, puede parecer una fricada, puede parecer un de estos, pero es algo, no es simplemente ponerte a leer, es una disciplina que tienes que entrenar de cierta manera. Si tú coges, te sientas delante de tu ordenador, te descargas un cómic y empiezas a leerlo, un cómic cualquiera empezando sin tener una serie de pautas básicas, muy posiblemente te cueste muchísimo leer, habituarte a leer y seguir todas las historias, seguir todas las cosas. Hay una serie de normas que yo considero imprescindibles para este mundo. La serie de normas son tres. En primer lugar, el cómic americano es muy antiguo, es muchísimo más antiguo, por ejemplo, que el manga, ¿vale? Tenemos cómics desde los años 20, los años 60, son cómics muy antiguos. Entonces, la primera norma, y una de las más importantes, es que no se puede empezar por el principio. Tú no puedes irte a un cómic de los 60 y empezar a leer Los Cuatro Fantásticos desde el número 1. ¿Por qué? Porque nosotros estamos habituados a otro ritmo, y esos cómics son completa y absolutamente infumables, ¿vale? A no ser que tengas cierto nivel ya de lectura y sepas a lo que te estás enfrentando, lo máximo que vas a conseguir al cogerte el número 1 de la Patrulla X, ¿vale? Es leértelo, si consigues acabarlo, y leerte otro. No vas a conseguir leértelos todos. ¿Por qué? Porque es muy complicado, ¿vale? Son cómics muy antiguos con una historia bastante flojas, unos personajes muy planos y que cuesta bastante, con lo cual nunca se empieza desde el número 1. Y aparte, porque si tú empiezas por el número 1 de los X-Men, ahora que van por el 700 y pico, por el 800 y pico, vas a llegar en años. La segunda cosa que hay que tener en cuenta a la hora de leer cómic americano es quién lo ha escrito y quién lo ha dibujado. Realmente el cómic americano se diferencia mucho en el manga. Tú en el manga, por ejemplo, por poner un ejemplo, Naruto, One Piece, tú empiezas por el 1 de One Piece, es el mismo dibujante y el mismo guionista, por lo general, de hecho, la misma persona, y va cambiando el dibujo, va siendo lo que sea, pero vamos, es como una historia completa en mayor o menor medida. En todos los cómics americanos esto no funciona así, ¿vale? Esto va un poco por trozos. Hay trozos que guioniza una persona y que la historia es distinta, y otros trozos que guioniza otra persona y la historia es totalmente distinta, y con el dibujo pasa exactamente lo mismo. Así nos encontramos en los mismos cómics de la Patrulla X, que en un cómic a lo mejor pueden estar los típicos personajes de la serie de dibujos de los 90, como puede ser Cíclope, Lobezno, Jean Grey, etc. Y en el cómic siguiente te encuentras otra serie de mutantes en otra historia totalmente diferente, sin ningún tipo de correlación, que hace que te pierdas y que no sepas. Entonces es muy importante fijarte en los dibujantes y los guionistas. Esto quizás es lo más complicado. ¿Por qué? Porque realmente es muy complicado saberte los nombres, ¿vale? Tú lees, por ejemplo, Nuevo X-Men por Grant Morrison y Frank Kelly, que dices, ah, pues muy bien, me la pela. Eso no funciona así. Pero sin embargo, si tú cuando empieces a leer te gusta la historia, quédate con el nombre del guionista e intenta buscar historias guionizadas por esa misma persona. ¿Por qué? Porque si te ha gustado una, muy posiblemente te guste otras cosas que ha guionizado. Y la tercera norma es ir saltando. Es muy difícil que una persona que lee cómics americanos se centre solamente en un personaje. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque lo que son los cómics y todo van saltando de una serie a otra. Pongamos el ejemplo de Spider-Man, ¿vale? Para seguir con Marvel un poco. Tú empiezas a leer Spider-Man y dices, ah, vale, y si solo te concentras en leer Spider-Man, te estás dando cuenta que te están faltando un montón de datos alrededor. ¿Por qué? Porque Spider-Man está dentro del universo Marvel. Spider-Man se junta con los Vengadores. Spider-Man se junta con los Cuatro Fantásticos. Spider-Man va saltando de una serie a otra. Entonces, y aunque quizás es la norma más complicada,
Tú, si quieres de verdad enterarte de lo que está pasando, tienes que ir saltando también de una historia a otra. Para eso, y al principio os vendrá muy bien las guías de lectura, ¿vale? En internet hay muchas guías de lectura y después repasaremos un poco cómo va la cosa. Pero más adelante ya descubriréis un poco cómo funciona y un poco... Ya veréis qué historias no hace falta leer y qué historias son imprescindibles, cuáles son los spin-offs interesantes y cuáles son los crossovers que hay que seguir. Pero bueno, eso lo tocaremos después. Estas 3 normas, recordemos, no empezar desde el principio, fijarte en guionista y dibujante y si sigues a un personaje, enterarte un poco de lo que sucede alrededor, son imprescindibles para acostumbrarte a leer cómics Marvel. El cómic americano tiene una serie de características que no tiene el manga o no tiene el cómic europeo, que es que todos los cómics suceden en el mismo sitio, ¿vale? Todas las historias que van contando paralelamente de distintos superhéroes suceden en el mismo sitio. A eso se le llama el universo en el que ocurre, ¿vale? El universo Marvel, universo DC, por poner 2 ejemplos más conocidos. Entonces, eso es algo que hay que tener siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora de empezar a leer es algo que tienes que tener presente para saber exactamente si te están contando algo que está pasando en otro cómic. Pero eso ya lo veré. Tranquilo. Por ahora no hace falta estresarse, sé que al principio parece bastante complicado, pero después veréis que es mucho más fácil de lo que parece. Como hemos dicho, según la primera norma, no se puede empezar desde el número 1. Este es el gran problema que tiene el cómic americano. Que tú, al empezar por la mitad, sabes que antes aún han ocurrido cosas a las que posiblemente hagan referencia en este cómic. Entonces, empieces donde empieces, siempre va a haber algo antes de lo que no te has enterado. Y que realmente te va a costar seguir, a no ser que realmente te pongas a mirar por internet personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no recomiendo. Empieces por donde empieces, es importante seguir hacia adelante, no ir hacia atrás. Porque si tú empiezas por un número y empiezas a retroceder para ver qué ha pasado, no vas a acabar nunca. Eventualmente, si tú empiezas por un número, harán referencia al anterior, pero tú no te preocupes que cuando hayan pasado 15 números, las referencias que hagan ya serán a números que te has leído. Una vez dicho esto, que es mucho más teórico, general, conceptual, extraño, vamos a empezar ya por lo que de verdad os interesa, que es cómo me meto yo en este universo tan grande, tan rico, con tantas historias, ¿sabes? Porque puede empezar desde los X-Men, los Cuatro Fantásticos, la Patrulla X, los Vengadores. Tiene tantos personajes tan fuertes que es muy complicado saber por dónde meter la nariz. Entonces voy a hablar ya de algunas series. Vamos a dividir el universo de Marvel en varios puntos estructurados, ¿vale? Para que sepáis un poco por dónde van los tiros o por dónde podéis empezar la ley. Por un lado tenemos a lo que son los X-Men, ¿vale? Patrulla X, X-Men, X-Force, X-Factor, son todos distintos grupos de mutantes. ¿Cómo empezar por los X-Men? Pues los X-Men quizás es uno de los universos más ricos, porque tiene más historias paralelas y es difícil meter la nariz. ¿Por qué? Porque por lo general hay un elenco de personajes muy grandes. Vengadores al fin y al cabo no son tantos, mutantes son muchísimos y también hay muchísimas colecciones, como he mencionado antes. Entonces es muy difícil entrar aquí, pero yo os voy a aconsejar el punto más cómodo para vosotros. Una de las líneas más cómodas de los X-Men es, sin lugar a dudas, los nuevos mutantes. En el universo X-Men siempre han estado la Patrulla X, ¿vale? Que es la que todos conocemos de los dibujos, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber incluso 2 Patrullas X que se intercalan trabajos, como fuera. Pero siempre ha habido, desde hace ya bastante tiempo, un grupo menor, un grupo de jóvenes a los que se les llaman los nuevos mutantes, que están estudiando en la escuela, empezando a aprender a usar sus poderes, ¿vale? Muchos, de hecho, son muy jóvenes, 15, 16 años, y tienen sus primeras misiones y tienen sus primeras cosas. Estos cómics, ¿vale? Nuevos mutantes son los mejores para empezar. Hay muchos a lo largo de la historia. Yo aconsejo empezar por estos, que son los nuevos mutantes del 2003, guionizados por The Phillies. ¿Por qué empezar por aquí? Primero, es una serie, como podéis ver, con un dibujo muy bonito, ¿vale? Un dibujo muy chulo, una historia muy interesante, una historia importante, muy juvenil, ¿vale? Aquí te están contando la historia de una serie de niños, ¿vale? De niños de 15 años que llegan a la escuela por primera vez y que acaban de descubrir sus poderes. Tienen sus primeros problemas con ellos, tienen sus primeras dificultades y es bastante interesante. Segundo, es muy cortita, ¿vale? Son de hecho solo 6 números. ¿Vale? Son 6 numeritos nada más, con lo cual se lee muy rápido. Y tercero, no te hace falta saber prácticamente nada de antes y nada que suceda a la vez que esto. No te hace falta leer la colección de X-Men normal para entender estos cómics. Con lo cual, viene muy bien. En cuanto a dibujo, como podemos observar, es un dibujo muy bonito, muy tranquilo, muy esto. Lo veis aquí los grupos.
Entonces, esta sin lugar a dudas, para entrar en el universo de los X-Men y ver de verdad a Lobezno, a Cíclope, a Xavier, a Magneto en su máxima potencia, es lo mejor para empezar, pese a que en estos cómics no salga ninguno de ellos. Una vez hayamos acabado con los nuevos mutantes, el salto lógico, que eso lo tendréis que empezar a descubrir vosotros, en el último número, por lo general te viene cuál es su salto lógico, ¿vale? Siempre te viene aquí abajo, en la última página, ¿vale? Aquí te viene a qué es lo siguiente que hay que leer. Y en este caso nos lleva a New X-Men Academia X, ¿vale? Sigue la misma historia, solo que ya es ya van añadiendo muchísimos nuevos personajes, porque son ya en la escuela, con sus entrenamientos, con los distintos profesores, ¿vale? Y con las distintas cosas. Por ejemplo, ya tenemos aquí a Emma Frost y a Cíclope y cosas así, o sea, son mucho más profundos. Entonces, una vez que estéis leyendo esto, ya cuando queráis podéis empezar a leer los X-Men. En este caso, ¿qué series recomiendo para empezar a leer ya los X-Men puramente una vez que hayáis empezado ya esta y leerla paralelamente a esta? Son Astonishing X-Men, es guionizada por Joss Whedon, ¿vale? Recordamos, Joss Whedon, importante. Y que es una absoluta delicia. No os lo puedo enseñar porque los cómics los tienen porque se los dejé para leérselo y nunca se lo ha leído, así que devuélvemelo. Si busquéis un tono un poco más adulto, ¿vale? Una vez acabado esto recordemos que son niños, que son no sé qué, que son no sé cuánto. Otro punto muy interesante por el que empezar a leer son los nuevos X-Men. Los nuevos X-Men se basan justamente en poco después de salir la película, entonces tienen muchos de los conceptos de la película, así que si has visto las típicas películas de X-Men, estos cómics son los más parecidos que vas a encontrar. De hecho, como podéis ver, no llevan los trajes normales, sino que van con trajes de cuero, al más puro estilo, pues eso, los X-Men de la película. Estos cómics empiezan con la destrucción de Genosha. Genosha fue una ciudad que en la que supuestamente solo vivían mutantes, ¿vale? Y la destruyeron los humanos, ¿vale? Bueno, en este caso tiene una historia más detrás. Y es un punto muy interesante porque vemos la escuela en su máxima exponencia, ¿vale? Podemos encontrarnos en esta serie de cómics desde batallas, alumnos rebeldes, movimientos, muertes, torturas. Es bastante crudo. Está guionizado por Grant Morrison, que los que sepáis un poco de cómics sabréis que es uno de los grandes, ¿vale? Y está dibujado por varios dibujantes, entre ellos Frank Rielly. Este dibujo es muy malo, ¿vale? Este dibujo tienes que sentarte a verlo, a ver si... Como podéis ver, no es el mejor dibujo que podemos encontrar. Como podéis ver, estas caras, estas cosas, no es especialmente... Mira, este lo ves, no, espera. Un chino, ¿vale? Hay que sentarse a leerlo, pero tiene una de las mejores historias que se pueden leer. Más puntos por los que empezar a leer. Si no queréis meteros en X-Men, vamos con otra serie. Nunca me cansaré de recomendar los Runaways. Los Runaways te cuenta una historia de un grupo de jóvenes. Casi todas las historias que os recomiendo son de jóvenes, sobre todo porque al ser jóvenes que entran en el mundo, también no tienen cosa detrás, ¿vale? Entonces son muy cómodas de leer. Los Runaways te cuentan la historia de un grupo de jóvenes que descubre que sus padres son un grupo de supervillanos, por así decirlo. Entonces ellos deciden convertirse en un grupo de superhéroes. Para luchar contra sus propios padres. Con un dibujo espectacular y guionizada por el señor Vaughan, que también es uno de los grandes en el mundo del cómic, tenemos una serie muy cortita que se puede leer totalmente sola, no te hace falta leer nada más, y es muy interesante, y en la que vas a empezar a conocer un poco cómo funciona este mundo. Si quizás a ti lo que te gusta más es Spider-Man. Spider-Man tiene un punto claro por el que empezar y además bastante duro y bastante inflexible. Que el punto por el que empezar es el Spider-Man de Straczynski y Romita. Si vais a cualquier kiosco o en cualquier esto, os pueden enseñar cuál es. Yo no lo tengo ahora mismo porque se lo dejé a un amigo. Son unos tomitos, ¿vale? Que te cuentan, por así decirlo, un poco lo que es la época actual de Spider-Man. Dibujados magníficamente y con una historia magnífica. Además no te hace falta haber leído prácticamente nada de antes, más o menos, con haber visto los dibujitos que te suenan un poco quién es Venom y quién es el Duende Verde, grandísimos rasgos, ya lo tienes más que suficiente. Muy divertidos y muy interesantes. Recordemos, Amazing Spider-Man de Straczynski y Romita Jr. Y estos cómics, como curiosidad, son, pese a que sea un arco, después ya hay otro dibujante y otro esto. De hecho, si seguís leyendo esos cómics, llegáis hasta incluso la actualidad, ¿vale? Van totalmente dentro de eso. Y más adelante descubriréis que quizás os hacen falta otros cómics para completarlo. Pero bueno, empezad por esos tomos. Los 2-3 primeros tomos son tomitos parecidos a este que he enseñado, pero en rojo, ¿vale? Así chiquititos. Son los tomitos estos, para que hagan una idea, cuestan entre 15 y 20 euros, ¿vale? Dependiendo de la cantidad de cómics que vienen dentro.
Y también podéis enfrentaros a Marvel Knights Spider-Man, ¿vale? Caballeros Marvel Spider-Man, que es una serie de 12 números, creo recordar, ¿vale? También muy interesante y muy chula, y en la que te meten también a los Vengadores, y ya aprendes un poco cómo van los Vengadores. ¡Vengadores! Quizás es el que más os puede interesar ahora mismo porque está en boca de todos gracias a las películas. Los Vengadores, es la hora de deciros que siempre han sido unos superhéroes de segunda. Frente a que antes de los 80 los que dirigían todo el universo Marvel, por así decirlo, eran los Cuatro Fantásticos, a partir de los 80 fue Spider-Man hasta mediados de los 90, a mediados de los 90 se convirtieron en los X-Men los que manejaban un poco el cotarro y los que iban creando los eventos más importantes. En ningún momento fueron los Vengadores, siempre fueron otra serie. Entonces los Vengadores, aunque no lo creáis, siempre había estado en un segundo plano. Hasta que llegó este cómic. Este cómic no os lo leáis, ¿vale? Porque es para un nivel mucho más importante, pero marcó un antes y un después en los Vengadores. Vengadores de Sonidos te cuenta la historia de cómo desaparecieron los Vengadores. Sin entrar en más spoilers, sin entrar en contar más cositas, ¿vale? Te cuenta eso, de cómo desaparecieron, de cómo se murieron, de cómo... Mira, la Bruja Escarlata y la Visión. De cómo se acabó todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso dio pie a los nuevos Vengadores. Los nuevos Vengadores quizás es el punto más cómodo para empezar a leer los Vengadores, porque es una refundación del equipo con los personajes más icónicos de todas las franquicias. En estos nuevos Vengadores nos podemos encontrar al Capitán América, a Iron Man, acompañados de personajes tan importantes como Lobezno o Spider-Man. Y son muy chulos y tienen un dibujo muy interesante. Una vez que hayáis llegado aquí, habiendo leído todo lo anterior que he comentado, estaréis preparados para el maravilloso mundo de los crossovers. Los crossovers, sin lugar a dudas, es lo más interesante que nos ofrece el universo Marvel. Interesante siempre entrecomillado. Los crossovers no son más que historias grandes que agrupan a muchos superhéroes y que afectan todas las series a un nivel u a otro. Por ejemplo, quizá el crossover que más gente conoce es la Civil War, la Guerra Civil, que enfrenta a un grupo de superhéroes contra otro. Este cómic marcó un antes y un después, pero para empezar el mundo de los crossovers, una vez que habéis leído los Runaways, los Nuevos Mutantes, Astonisys X-Men, algo de Spider-Man, los Nuevos Vengadores, ¿vale? Estas son las colecciones más cómodas para empezar, repito. Podéis empezar a plantearos empezar el mundo de los crossovers. Podéis empezar por Dinastía de M. Dinastía de M es un evento en el que la Bruja Escarlata, ¿vale? Que muchos ya lo conoceréis por la película de los Vengadores 2, crea un universo alternativo en el que los mutantes son los buenos, o sea, son los, por así decirlo, los que tienen el poder, y los humanos son los que están reprimidos. Entonces pues tenemos a todos los personajes enfrentándose a esta situación y saliendo de este sueño. Justo después empieza Diezmados, ¿vale? Que es una parte en la que los mutantes se reducen hasta una cantidad ínfima en el mundo ya real una vez que han vuelto de esta ensoñación, y hay bastantes problemas con ellos. Y justo después lo que nos encontramos es la Civil War. La Civil War empieza con un grupo de superhéroes, ¿vale? Llamado Los Nuevos Guerreros, creo recordar, todo por la audiencia creo que se llama, no me acuerdo exactamente, sea como fuere, ¿vale? Estos superhéroes de repente se enfrentan a un supervillano superpoderoso que tiene el poder de explotar, y explota. Al explotar mata a cientos de personas. Entonces se plantean los Estados Unidos de América el hacer una lista con todos los superhéroes registrados para ver cuáles son sus poderes y para estar vigilados entre comillas por el Estado para que no se vuelva a cometer esto. Como es lógico, hay superhéroes que lo apoyan y superhéroes que no, y ahí tenemos el enfrentamiento. Después de este evento podrías pasar a World War Hulk. World War Hulk. Hulk está totalmente descontrolado. Entonces un grupo de superhéroes que se consideran los más inteligentes de todos, ¿vale? En el que podemos encontrar a Charles Xavier, a Tony Stark, a Mr. Fantástico, a Pantera Negra o a Rayo Negro, ¿vale? Se reúnen y deciden enviar a Hulk en una nave espacial, ¿vale? Meterlo en una nave espacial y enviarlo muy lejos a un planeta deshabitado, ¿vale? Un planeta con una fauna, con un bosque, no sé qué, no sé cuánto, para que allí viva y deje de destruir en el mundo. Eso es algo que todavía no se ha visto mucho en las películas, que es la parte destructora y la parte loca de verdad de Hulk. Hulk siempre ha sido muy bueno en las películas, ¿vale? Y realmente en los cómics es bastante más agresivo, incluso llegando a ser antagonista en distintas colecciones. Pues esta nave sufre un error, ¿vale? Y lo envían a un planeta lleno de guerreros, ¿vale? En el que cogen a Hulk y lo convierten en esclavo.
Todos estos capítulos se llaman Planet Hulk, ¿vale? Planeta Hulk. Y en él te narran cómo pasa de ser esclavo a ser gladiador en las grandes batallas a convertirse en el rey del planeta. Una vez que es el rey del planeta, vuelve a la Tierra por X motivos y le planta la guerra a todos los superhéroes que le enviaron allí, ¿vale? Entonces esto es World War Hulk. Entonces todos los superhéroes intentando enfrentarse a Hulk. Paralelo a este evento tenemos el complejo de Mesías, ¿vale? Debido a cosas ocurridas en Dinastía de M, sin entrar en más spoilers, los mutantes están desapareciendo, hasta que de repente nace una nueva mutante. Esta nueva mutante es perseguida por muchísimos sectores que intentan averiguar por qué ha vuelto si supuestamente ya no había más mutantes. Entonces tenemos desde grupos ultra religiosos que quieren destruirla, gente que quiere protegerla, gente que quiere convertirla en una mesías. Y todo eso, que son unos cómics bastante interesantes y muy chulos, también suceden paralelos a esto. Una vez acabado con World War Hulk, el evento más importante es conocido como Invasión Secreta. El grupo de los Nuevos Vengadores, que si habéis leído los Nuevos Vengadores, como recomendé, llegaré a este punto, de repente se enfrentan a Elektra, ¿vale? Elektra, recordemos que es un clásico antagonista, bueno, un clásico de estos personajes que a veces son malos, a veces son buenos. Pues se enfrentan a ella. Y al matarla descubren que es un alienígena disfrazado de Elektra. Y empiezan a sospechar que muchos X-Men o muchos Vengadores, muchos los que sean, no son más que alienígenas disfrazados que están planeando una invasión secreta. Entonces es todo esto como se van infiltrando, como de repente todos los que son alienígenas se vuelven alienígenas y atacan a los que tenían justo al lado y se produce ahí pues la típica batalla, la típica cosa, vaya para acá, pum. Después de esto llegaríamos a Reinado Oscuro, en el que en este evento, Invasión Secreta, los buenos están muy puteados. ¿Por qué? Porque realmente son buenos, entonces les cuesta mucho averiguar esto. Sin embargo, los malos, como el Duende Verde, descubren un gran poder aquí y de hecho son los que lideran la guerra contra esta raza, ¿vale? Entonces se convierten en los más importantes superhéroes, pasan de ser supervillanos a superhéroes. Toda esta época se llama Reinado Oscuro, ¿vale? En el que los villanos suben al poder. Dicha toda esta cronología, ¿vale? Una cronología básica. Un poco investigando por internet podéis averiguar ya los distintos cómics exactos que hay que leerse, las distintas cosas, pero vamos, este vídeo quiero que os sirva un poco de base para a partir de aquí ya avanzar. Una vez habiendo leído estos cómics ya tenéis una base bastante fuerte como para saber qué leer o qué no leer, o qué os interesa más, o qué ha gustado más, o qué ha gustado menos. Quizás más adelante, si os ha gustado el vídeo o os ha parecido interesante, no es un vídeo de humor, no es un vídeo de gracia, es un vídeo puramente para intentar explicar lo máximo posible todo este tema. Pues más adelante, si os ha gustado, quizás os traiga una segunda parte recomendando ya historias mucho más duras y mucho más profundas, ¿vale? Porque todo lo que he recomendado hasta ahora es lo considerado lo más palomitero, ¿vale? Es como un blockbuster en el mundo del cine, ¿vale? Son cómics muy facilitos de leer, muy para todos los públicos, muy incluso tontos en algunos casos. Una vez que hayáis llegado hasta aquí, ya sin lugar a dudas tenéis un bagaje bastante importante de qué leer, qué no leer, etcétera. Y a partir de ahí podríais incluso ya ver por dónde os gustaría avanzar. Recuerdo que esto es solo de Marvel. DC, entre los que se encuentran Superman, Batman, Flash, Green Arrow, todo esto es un mundo totalmente diferente. Y no tiene nada que ver con estos superhéroes, en ningún momento se encuentran, ¿vale? Son empresas diferentes que hacen cómics diferentes. Y dentro de Marvel también hay varios mundos, que eso es muy importante, porque tenemos todo lo que está citando es el mundo básico, ¿vale? El mundo 616, por así decirlo, que es como se le denomina. Pero sin embargo hay otros mundos en el que los personajes son totalmente diferentes, como el mundo Ultimate o el mundo de 2099, que es un mundo en el futuro en que todos los superhéroes tienen tecnología, etcétera. Os aconsejo que os centréis en un universo y que más adelante ya podráis tirar para un sitio o para otro. Sin más, poco más me queda por añadir, es un mundo muy interesante, hay joyas, sin lugar a dudas hay lecturas imprescindibles que cambian la vida al más puro estilo de las grandes películas o de los grandes libros, y es un mundo que poco a poco se está perdiendo. Poco a poco noto que, debido a que cada vez es más complejo leerlo, fijáis el vídeo tan largo que ha salido para explicar un poco cómo meter la nariz en este mundo, o sea, imaginaos, ¿vale? Poco a poco siento que las nuevas generaciones cada vez leen menos cómics o leen cómics de una manera más errónea que hace que realmente tú te leas 3-4 cómics pero después no sigas, ¿sabes? No lo conviertas en eso. Entonces espero que esto haya ayudado. Repito siempre que esta es mi opinión y que sobre todo esto es algo muy básico, porque por ejemplo aquí me he dejado fuera cosas que considero quizás para más adelante, como puede ser por ejemplo el mundo del espacio en Marvel, que son los Guardianes de la Galaxia, los Inhumanos, etcétera, y otras cosas totalmente separadas como son la serie noir o series más oscuras, ¿vale?
¿vale? Como de Punisher, por ejemplo, El Castigador y cosas así, que creo que quizás para entrar en este universo no es lo más adecuado, ¿vale? Porque tú te puedes leer los cómics de Punisher, acabas de leértelo y descubres que no tienes ni idea del universo Marvel al final. Sin más, espero que os haya gustado, ponedme por aquí abajo que ha parecido, si queréis más, si os ha parecido muy largo, no lo sé, un poco de feedback, ¿sabes? Si os ha servido, si vais a leer alguno de los cómics, y nada, ya nos vemos mañana con otro vídeo, así que un besazo muy fuerte.